Este es un tema algo incómodo, del cual muchas personas evitan hablar. Sin embargo, la Biblia no guarda silencio al respecto. Es por eso que usted y yo, como cristianos bíblicos, tampoco deberíamos guardar silencio al respecto. A medida pasa el tiempo, vemos más y más indiferencia acerca de este tema y la gente ya no se alborota cuando en una conversación se hablan obscenidades y cada vez se ve como algo común y algunos podrían señalar como necesario tener varias parejas sexuales antes de casarse. Y esto es si se casan. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Biblia acerca de la inmoralidad sexual? Quédate con nosotros porque este es el tema que vamos a estar discutiendo en este estudio a continuación. Yo soy Eliezer Rodríguez y te doy la bienvenida al canal del Pensador Bíblico, donde aprendemos a pensar y a vivir bíblicamente. Y si tú también quieres aprender a pensar y a vivir bíblicamente, suscríbete ahora mismo y asegúrate de recibir todas las notificaciones para que puedas estar al tanto del contenido que publicamos regularmente. Quiero comenzar este importante tema con la decisión que se tomó en el Concilio de Jerusalén con respecto a los gentiles conversos que recién estaban viniendo a la fe en Cristo. El propósito de este concilio era discutir qué necesitaban hacer los gentiles una vez recibían la salvación o si había algún requisito para ser salvos. Sabemos que este fue el propósito debido a lo que se dice en los primeros dos versículos de Hechos 15. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. ¿Qué es lo que está sucediendo en este relato? Tengan en mente que la iglesia acababa de nacer, la cual estaba compuesta por judíos creyentes en Jesús inicialmente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que empezaron a llegar gentiles a los pies de Cristo. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son todas aquellas personas que no son judíos. Entonces tenemos dos grupos de personas, los judíos y los gentiles. Y lo que estaba sucediendo era que esta nueva religión compuesta principalmente por judíos estaba trayendo nuevos retos porque Dios había extendido su gracia también a los gentiles. Y esto ya estaba causando fricción entre los miembros de la comunidad de la iglesia del primer siglo. Un grupo de judíos estaba enseñando que para que la salvación de los gentiles tuviese validez, era necesario que ellos fuesen circuncidados según la ley de Moisés y que siguieran los preceptos de la ley. Entonces Pablo y Bernabé llevaron esta situación ante los apóstoles en Jerusalén para resolver de una vez y por todas esta cuestión. Ahora, presta atención a la respuesta que da Santiago o Jacobo, hermano de Jesús, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Mi consejo es que no inquieten a los que no son judíos para que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas, cada día de reposo en cada ciudad desde los tiempos antiguos. Ellos determinaron que la circuncisión no debe ser un requisito para los gentiles, pero enumeraron algunos cambios importantes e inmediatos que debían hacerse en la vida de aquellos que son salvos por medio de la fe, entre las cuales se encuentra la idolatría, inmoralidad sexual, comer carne de animales ahogados o estrangulados y el consumo de sangre. Todo esto formaba parte de la vida espiritual de muchos grupos paganos en su adoración a falsos dioses. Y los apóstoles acordaron que era necesario eliminar inmediatamente estas prácticas de la vida de los nuevos creyentes gentiles.
No voy a entrar en detalles sobre todas estas cosas en este estudio, pero sí quiero dedicar un énfasis especial en el tema de la inmoralidad sexual. La palabra que se traduce como inmoralidad o libertinaje sexual es la palabra griega porneia. Según el diccionario Strong en español, se traduce de la siguiente manera: prostitución, incluyendo adulterio e incesto, y figurativamente referente a idolatría y fornicación. A estas, el diccionario de palabras del Nuevo Testamento, Vine, también le añade relación sexual ilícita. Es una palabra que es usada para describir todo tipo de pecados sexuales. Una vez más, los discípulos decían que los nuevos creyentes gentiles debían de tener de inmediato todo tipo de acto de inmoralidad sexual una vez responden al Evangelio por medio de la fe. Pero ¿cómo se aplica este texto a nosotros que vivimos en un contexto diferente más de 20 siglos después? Puedo decir que la mayoría de nosotros no viene de un contexto pagano donde abunda la práctica de actividad sexual como parte de un culto a falsos dioses. Esto es, si queremos mantenernos dentro de los límites literales. Lo que quiero decir es cuál es el principio que puedo aplicar en mi vida aquí y ahora en el siglo XXI. Es posible que la práctica de la inmoralidad sexual no sea un reto en tu vida como creyente en Jesús, y gloria a Dios por eso. Entonces, quédate conmigo y aprende todo lo que puedas, porque es posible que conozcas o vayas a conocer a alguien quien puedes amonestar y exhortar con el contenido de este estudio. Ahora, si el pecado de la inmoralidad sexual es una práctica en tu vida de la cual te es causa de mucha dificultad salir de ella, entonces creo que este estudio va a ser de gran beneficio en tu diario caminar con Cristo. Ahora, evaluemos las siguientes estadísticas. En abril del 2014, la organización Desiring God realizó una encuesta en la cual participaron 8,000 personas. El estudio reveló que el uso de pornografía es mayor entre los adultos más jóvenes que en las personas de mayor edad. Más del 15% de los hombres cristianos mayores de 60 años admitieron el uso continuo. Fue más del 20% para los hombres de unos 50 años, el 25% para los hombres de 40, el 30% para los hombres de 30. Pero casi el 50% de los hombres cristianos profesos entre 18 y 29 años reconocieron el uso continuo de la pornografía. La encuesta encontró una tendencia similar entre las mujeres, pero en menor proporción. 10% de las mujeres entre 18 y 29 años, 5% en sus 30 y cada vez menos para los de 40, 50 y así sucesivamente. En el caso de la homosexualidad, el Centro de Investigaciones Pew realizó 2 encuestas, una en el 2007 y otra en el 2014, donde participaron 28,279 y 25,048 cristianos, respectivamente. Es interesante ver cómo en 7 años hubo un aumento del 10% de cristianos que opinan que la homosexualidad debería ser aceptada. Todo esto presenta un gran reto para la iglesia el día de hoy y del futuro. Ahora, ¿cuál es el principal problema de la práctica de la inmoralidad sexual? La palabra declara que es la voluntad de Dios que seamos santificados y que nos apartemos de toda inmoralidad sexual, que debe ser un constante esfuerzo personal en mantener nuestro cuerpo en santidad y honor. También nos enseña que la gente que no conoce a Dios no hace lo mismo. Ellos mismos se entregan a pasiones desordenadas. Este es uno de los aspectos que marca una gran diferencia entre el creyente y el no creyente. Estamos llamados a ser separados del mundo, y esto también se aplica al área de la sexualidad. Este es un problema muy serio y demasiadas personas lo han tratado como si no importara. Por otra parte, nosotros como cristianos bíblicos
debemos vivir una vida siendo guiados por el Espíritu y no dejarnos llevar por los deseos de la carne. Vivimos con dos naturalezas, espiritual y los deseos de la carne, y ambas están actuando en nuestras vidas diariamente todo el tiempo. Y mientras estemos en este mundo, será imposible desprenderse de una para vivir según la otra. Es eso por lo que hay exhortación en la palabra para la iglesia, a que hagamos un esfuerzo intencional y consciente de vivir según el Espíritu y suprimir los deseos de la carne. Sin embargo, cuando ignoramos al Espíritu y continuamos viviendo según los deseos de la carne, es muy difícil que se muestre un fruto espiritual inteligible. Por lo tanto, el testimonio que se presenta de aquel cristiano que continúa viviendo según los deseos de la carne no es diferente de aquel que no es creyente, lo cual hace muy difícil determinar si la persona realmente ha nacido de nuevo. Y esto es algo muy preocupante. Si tu testimonio no puede ser percibido como el de una persona que ha nacido de nuevo, esto debería preocuparte y mucho. Considera esto muy detenidamente. Tanto tu testimonio como la idea que tienes de ti mismo como cristiano deben ser congruentes. Es imposible decir que eres cristiano cuando continúas practicando cosas que muestran lo contrario. Otro asunto es que no solo debemos abstenernos de cualquier acto de inmoralidad sexual, sino que ni siquiera debemos hablar sobre tales cosas ni en broma. El humor crudo y vulgar no es aceptable para aquellos que siguen a Jesús, porque las cosas que salen de nuestra boca vienen del corazón y estas son las cosas que nos contaminan. En Efesios 5:3 al 8 leemos que ni siquiera debemos hablar de inmoralidad sexual, ni avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues somos santos, sino que lo que salga de nuestra boca sean alabanzas a Dios y acción de gracias. Hablar de temas sexuales de una manera vulgar, incluso en broma, no es diferente a practicarlas, porque al hacerlo estás llenando tu mente de pensamientos sucios. No debemos tener mentes sucias porque se nos ha sido dada la mente de Cristo. El mayor mandamiento es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si estamos llenando nuestra mente con pensamientos sucios, entonces es difícil decir que le amamos con toda nuestra mente. Seguimos con la tesis inicial. ¿Cuál es tu testimonio? Pero en este asunto de tener una mente llena de pensamientos sucios no termina afectando tu relación con Dios. Eventualmente esta persona se encuentra con otra que también tiene afición por las mismas depravaciones y así sucesivamente hasta que el grupo es lo suficientemente grande para verbalizar su opinión y ser de influencia. Cuando la mente reprobada trasciende de un individuo a un grupo de personas que tiene la apariencia de ser muy cohesivo, pero en realidad es muy inestable. Esto es por una carga emocional que tal vez por muchos años, algunos de ellos hasta hayan sido menospreciados y atropellados, creando en estas personas un complejo que les hace pensar que si el resto de las personas no están de acuerdo con su manera de pensar o de actuar, entonces son intolerantes, fanáticos o cualquier otro apelativo despectivo que usted le quiera poner. Con el tiempo, las mentes que son más débiles, para evitar ser señalados o estigmatizados o atropellados, comienzan a ser tolerantes y terminan aceptando una práctica pecaminosa tras otra, hasta que llegamos al punto de la aprobación. Y esto es lo que vemos en todas partes. Lo vemos en nuestras comunidades, en nuestros trabajos y en nuestras iglesias. La palabra de Dios es muy clara y da advertencias muy severas a la iglesia cuando la congregación participa, ya sea de manera activa o pasiva, en actos de inmoralidad sexual.
La advertencia en Apocalipsis nos dice que la inmoralidad sexual continúa siendo una gran estrategia del enemigo contra la iglesia. El enemigo no tiene la capacidad de destruir a los creyentes de manera directa, pero continúa enviando y usando a hombres y mujeres para seducir al pueblo de Dios y guiarlo a la autodestrucción. Conocer la estrategia del enemigo es útil porque podemos estar preparados y en guardia para enfrentar sus ataques. Basta con mirar lo que se retrata en los medios. Cada portada de revista en el supermercado contiene sexualidad y perversión. Cada película que sale de Hollywood contiene alguna forma de inmoralidad sexual. La música que se reproduce en la radio y los programas de televisión que emiten cada semana están llenos de sensualidad, e incluso las agencias de publicidad utilizan el sexo, ya sea por insinuación o de manera explícita, para vender sus productos. Vivimos en una cultura donde la sexualidad malamente se expresa en todas partes, especialmente en la ropa y en la moda. Vemos cuerpos casi desnudos donde quiera que vamos. En la sociedad de hoy es popular y moderno lucir sexy y mostrar tu cuerpo. Puedes ir a cualquier lugar público y encontrar mujeres en ropa indecorosamente ajustada y ropa que es extremadamente sensual por diseño. Lo mismo sucede con los hombres usando ropa entallada de manera tal que su virilidad se destaca muy indecorosamente. Sin embargo, esto es mucho más prevalente en la mujer, la cual está constantemente bombardeada en cuanto a cómo debe lucir, siendo presionada a vestir y actuar sexy en todo momento. Pero no solo la mujer fuera de la iglesia actúa de esta manera. Puedes encontrar damas en congregaciones de todo el mundo vistiéndose y actuando tan sensualmente como las de afuera. Este tipo de comportamiento es cuestionable para aquellos que somos miembros del pueblo de Dios. Y usted tal vez me dirá, pero Eliezer, Dios no mira lo que vestimos, Él lo que está viendo en nuestros corazones. Claro que sí, usted tiene toda la razón, hasta cierto punto. No olvidemos que Dios le confeccionó a Adán y a Eva su primer atuendo para cubrir su desnudez. Además, Dios le describe a Israel en gran precisión de detalle cómo deben vestirse en ciertas ocasiones y ceremonias. No solo eso, Dios también se ocupa de que siempre tengamos algo con que vestirnos. Nuestra expresión interior o nuestra vestimenta es una extensión perceptible de cómo se ve nuestro interior. La túnica de José comunicaba su estatus como el favorito de Jacob. El pelo de camello que usaba el Juan el Bautizador denotaba una sinceridad ferviente, y las viudas comúnmente mostraban su estado con vestimenta única. Dios mismo, de hecho, se comunica a través de la ropa. Muestra soberanía absoluta con un tren que llena el templo celestial. Irradia pureza cegadora con ropa blanca como la nieve. Se muestra con ropas militares como el jinete en el caballo blanco para juzgar a las naciones. Los escritores bíblicos suponen que los ricos visten ropa rica, los pobres visten ropa pobre, los reyes visten ropa real, los sacerdotes visten ropa sacerdotal, la prostituta usa ropa de prostituta y los que viajan anunciando las buenas nuevas de salvación a que eviten llevar más de lo necesario. Sin embargo, hablemos de aquel o aquella que ha nacido de nuevo. Esa persona que todavía no se ha desprendido completamente de las viejas costumbres de su vida pasada. Por supuesto que es comprensible que en algunos casos no hay un cambio inmediato en alguna de sus prácticas. Es entonces cuando se debe permitir que el Espíritu Santo traiga la convicción que provoque cambio en muchas áreas, incluyendo nuestra forma de vestir. Con esto quiero dar la siguiente exhortación. Amado hermano y hermana que me escucha en este momento, si usted ve en la iglesia alguna dama o caballero que viste de alguna manera inapropiada en su congregación, primero, examine su corazón.
Recuerde dónde está usted cuando fue llamado por Dios para salvación. Seguramente usted y yo estábamos en una peor situación y aún así fuimos alcanzados por misericordia. Tengamos también misericordia y permitamos que el Espíritu Santo de Dios haga la obra. Habiendo dicho esto, continuemos con el tema. La modestia es necesaria para cubrir tu desnudez y evitar crear un obstáculo para tus hermanos. El cuerpo del hombre y de la mujer fueron creados de una manera hermosa y no para ser utilizado como objeto. Mi recomendación, hermana y hermano que me escucha, cuide su cuerpo, que no es suyo. Dios se lo prestó. Y sí, es maravilloso la cantidad de sensaciones que Dios nos ha permitido gozar en nuestro cuerpo, pero todo tiene su momento. Mi consejo es buscar la sabiduría del Señor. Cada vez que busque una prenda de vestir y se mire en el espejo, pregúntese lo siguiente. La primera pregunta: ¿estoy glorificando a Dios con esta vestimenta? Si su respuesta es no, es fácil cambiarse de ropa. Si no está seguro, cámbiese de ropa. La segunda pregunta que puede hacerse es: ¿puede que sea causa de pecado para un hermano o hermana por lo que voy a estar luciendo? Si su respuesta es sí, es fácil decidir cambiarse de ropa. Si no está seguro, cámbiese de ropa. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermano o hermana que me escucha, si te vistes o actúas de manera indecorosa, puede que seas hallado o hallada responsable de causar pecado en alguien más. Jesús dijo que si una persona mira con lujuria, ya ha cometido adulterio con esta otra persona en su corazón. Todos somos responsables de lo que hacemos, incluyendo lo que pensamos. Tanto el que mira y desea como el que se viste para que le miren y le deseen son responsables de cometer el mismo pecado. Estamos llamados a ser santos. El mundo quiere que creamos que nuestro verdadero valor se encuentra en nuestra sexualidad, pero la verdad es que nuestra identidad y valor no están envueltos en la capacidad para seducir. Otro aspecto que es importante mencionar es que el hombre debe lucir como hombre y la mujer como tal. Siempre debe haber una distinción clara en la ropa que usan los hombres y las mujeres. La ropa de una mujer debería distinguirla de los hombres y viceversa. Su ropa no debe hacer que la gente se pregunte si usted es un hombre o una mujer. Estamos llamados a ser santos en todo lo que hacemos, incluso en la ropa que usamos. Nuestro atuendo debe dar gloria a Dios y nunca debe promover el pecado o la sensualidad. La ropa no solo debe diferenciar a las mujeres de los hombres, sino que debe diferenciar a las personas piadosas de los impíos. Estamos llamados a la santidad. Necesitamos actuar santos, vestirnos santos y tener pensamientos santos. El mundo corrompe todas estas cosas con la sexualidad, pero estamos llamados a ser apartados del mundo. Otra cosa más es que el varón tiende a ser mucho más activo al expresar conductas inapropiadas de índole sexual, especialmente en culturas hispanas. Esto puede ser debido al trasfondo y crianza dentro de culturas machistas. Recuerdo los años cuando cursaba estudios en la escuela intermedia, allá para cuando tenía 12 años. Para ir a la clase de música había que caminar varias cuadras para llegar a otro edificio. Siempre pasaba por una esquina donde había una panadería muy conocida en mi pueblo, y allí se paraban vagos y desertores escolares para acosar a las niñas que por allí también pasaban. Muy tristemente, no fueron pocas las que sucumbieron a los piropos e indecencias que aquellos muchachos decían. Lo más triste de todo era ver hombres adultos tomando ventaja de la inocencia e ingenuidad de estas niñas. Ahora me pongo a pensar en lo siguiente. Me pregunto cuántos de ellos habrían de llamarse cristianos. ¿Cuántos de ellos habrían estado casados o tal vez con hijos? Es importante tener en cuenta que la conducta sexual inapropiada siempre
es incorrecta. Las instrucciones de Pablo a Timoteo son de gran relevancia en esto. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como un padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas con toda pureza como hermanas. Varón, el trato que toda dama se merece es cual si fuese tu propia madre, y el trato que toda joven se merece es cual si fuese tu propia hermana. Si aplicamos la regla de oro en este respecto, y usted es un cristiano bíblico, va a darle el debido respeto que se merece una dama o una joven, así como usted espera que lo reciba su madre o su hermana. No hay razón para que un cristiano se acerque a alguien con comentarios o actos sexualmente insinuantes. Tanto hombre como mujer deben buscar primeramente agradar y glorificar a Dios en todo lo que hace. Otro punto que quiero mencionar es lo siguiente. La inmoralidad sexual tiene lugar en el cerebro primero antes que se manifieste en el cuerpo. Esto se debe a que nuestra mente es el centro de control de todas nuestras acciones, emociones y convicciones. Contiene nuestras pasiones así como nuestra fuerza de voluntad. Es por eso que es tan importante que protejamos nuestra mente contra pensamientos inmorales. Las dos partes principales del cerebro son la corteza prefrontal, que es responsable de la lógica, la razón y la fuerza de voluntad, y el sistema límbico, que es responsable de las emociones, pasiones y autoconservación. Ha habido algunos estudios muy interesantes sobre los diferentes estados del cerebro y qué sucede cuando se expone a ciertos estímulos. Los dos estados cerebrales primarios cuando estamos despiertos se llama alfa y beta. El modo beta es cuando el cerebro está más activo y la corteza prefrontal está activamente pensando. El modo alfa es cuando estás despierto pero la corteza prefrontal está apagada, lo que produce una relajación y estado de trance fácilmente sugestionable. El objetivo de un hipnotizador es lograr que el sujeto entre en estado alfa, porque cuando la corteza prefrontal está apagada, están más abiertos a sus sugestiones. Es importante señalar que la televisión, las películas y la música abusan de la capacidad de causar que las personas entren en modo alfa. Esto significa que cuando ves televisión o escuchas música, estás en un estado mental que es más susceptible a sugestiones. Tu cerebro también contiene neuronas espejo. Una neurona espejo se dispara cuando ejerces una acción y cuando observas la misma acción realizada por otra persona. Por lo tanto, la neurona refleja el comportamiento del otro, dando la impresión en el observador como si fuese él o ella mismo o misma quien está actuando. Por ejemplo, cuando ves una película tensa y estresante, tu cuerpo entra en tensión. Tu cerebro responde de la misma manera que lo haría si usted fuese quien realizara tal acción. Del mismo modo, cuando ves una escena de sexo en una película, tu cerebro responde como si fueses tú quien estuviese haciendo el acto que estás viendo. Creo que esto podría ser de lo que Jesús estaba hablando cuando dijo: cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Por eso es tan importante que protejamos nuestra mente contra tales cosas. El enemigo está constantemente buscando formas de exponernos a pensamientos sexualmente inmorales, porque él sabe que la batalla se gana o se pierde en tu mente. Es eso por lo que debemos proteger nuestros ojos contra tales cosas. Escucha lo que dijo Job acerca de mantener tus ojos alejados de la lujuria. Hice un compromiso con mis ojos de no poner la mirada en ninguna doncella. La lujuria es un problema muy serio y Jesús nos enseña a lidiar seriamente con nuestro propio pecado, porque si no lo hacemos, Dios lo hará. Si la lujuria es adulterio,
debemos proteger nuestros ojos de cualquier indicio de inmoralidad sexual. Algunas personas piensan que la pornografía solo se encuentra en las tiendas para adultos y películas triple X, y no se dan cuenta que existe pornografía en los programas de televisión, películas, libros, revistas y música que se consumen todos los días. Cualquier cosa que habla sobre sexo, espectáculos seductores, alude a actos sexuales o causa la mente a pensar pensamientos inmorales, es pecado. Es inapropiado que el pueblo santo de Dios piense en tales cosas. Deberíamos estar constantemente llenando nuestras mentes con cosas puras y santas, no de obscenidad sexualmente inmoral que se representa en el entretenimiento mundano. ¿No sabes que cuando llenas tu mente con pensamientos carnales te conviertes en un enemigo de Dios? Cuando llenamos nuestra mente con obscenidad inmoral y no mantenemos a Dios primero en nuestros pensamientos, nuestra mente se corrompe y estamos llenos de todo tipo de injusticia. Leamos el siguiente pasaje. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordias. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. Ten en cuenta que la evidencia de una mente degradada no es solo hacer estas cosas, también los que se regodean con los que las practican. Eso se conoce como desensibilización, cuando ya no se muestra una reacción negativa a un estímulo adverso después de la exposición repetida al mismo. En otras palabras, ya no te molesta la inmoralidad sexual porque lo ves todo el tiempo. Con el tiempo, hasta es posible que también disfrutes de tales actos. Si disfrutas del entretenimiento que glorifica el comportamiento sexual inmoral, entonces estás insensible a eso y ya estás siendo entregado a una mente degradada. Deberíamos estar ofendidos por tal inmundicia, no entretenidos por ella. Es eso por lo que necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos limpiar la basura que hemos estado poniendo en nuestra mente y reemplazarla con pensamientos rectos y santos. Estamos llamados a ser personas separadas, circuncidadas de corazón, que no se ajustan a las formas del mundo. Hemos sido llamados a salir de este mundo y ya no podemos conformarnos a él. Este mundo no es nuestro y no tiene nada que ofrecernos excepto el pecado y el sufrimiento. Cuanto antes nos demos cuenta de eso, mejor. Encontrar la libertad de la inmoralidad sexual es un desafío con el que las personas a menudo luchan. Algunos van a consejería, otros prueban programas de 12 pasos, otros se encuentran socios responsables y otros incluso prueban la hipnosis. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de encontrar libertad del pecado sexual? No pretendo tomar una postura parcial en contra o a favor de profesiones de la salud o la psicología. Muchas veces esto es necesario. Dios ha dado el don de ciencia a personas capacitadas para ayudar en cuanto a estas condiciones clínicas, pero tampoco podemos desestimar el poder que hay en la palabra de Dios. Debemos darnos cuenta de lo malvado que es nuestro pecado. Ya hemos discutido que todo creyente debe desprenderse de todo acto de inmoralidad sexual y que debe ser eliminado de su vida. También miramos una serie de versículos de las Escrituras que nos dicen que todo creyente que practica inmoralidad sexual, entre otras cosas, no es diferente del no creyente. Estos dos hechos por sí solos deberían hacernos
ver cuán mortal es realmente este pecado. También discutimos cómo el enemigo utiliza recursos para seducir al pueblo de Dios y lo que la lujuria y mirar pornografía le hacen a nuestro cerebro. Sin embargo, si estas cosas aún no te han hecho darte cuenta de cuán horrible es este pecado, escucha lo que Pablo escribe sobre el pecado sexual. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios? Y ustedes no son dueños de sí mismos, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Cuando pecamos sexualmente, pecamos contra nuestro propio cuerpo y así contaminamos el templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, estamos cometiendo una abominación en el templo de Dios. Una vez que nos damos cuenta de cuán terrible es nuestro pecado, la respuesta natural es temer a Dios porque hemos contaminado su templo. Esto es vital porque tener un temor apropiado del Señor nos ayudará a evitar recaer en este pecado. Veamos los siguientes pasajes bíblicos. Me temerán a mí, el Señor su Dios, y yo los libraré del poder de todos sus enemigos. Tú respondes las peticiones de quienes te honran, escuchas su clamor y los salvas. Su salvación está cerca de quienes le temen, para que su gloria se asiente en nuestra tierra. Ocúpese en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo que el querer como el hacer por su buena voluntad. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el amor de Dios. ¿Notaron que en todos estos versículos es el temor de Dios los que nos lleva a la salvación? El contexto de salvación que se emplea es lo que los cristianos bíblicos llamamos santificación. Necesitamos el temor de Dios en nuestra vida para estar a salvo de nuestro pecado y seguir creciendo, siendo perfeccionados a la imagen perfecta de Jesucristo. ¿Por qué debemos temer a Dios? Porque juzga a los impíos por sus pecados. Y si usted no está seguro de su posición en Cristo, o si su testimonio no refleja que usted ha nacido de nuevo, preste mucha atención. La Biblia nos cuenta sobre el justo juicio de Dios y cómo los malvados recibirán castigo. También nos da ejemplos de aquellos que ya han experimentado tal juicio por su inmoralidad. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado y huir de todas las formas de inmoralidad sexual. Huye del pecado como si fuera una bestia salvaje que intenta consumirte. Huye por tu vida porque el pecado sexual te destruirá. Dirígete a Dios y pídele que te conceda el arrepentimiento para que puedas volver a tus sentidos y finalmente escapar del pecado al que estás esclavizado. El arrepentimiento es más que pedir perdón. Es el acto de alejarse del pecado y volverse hacia Dios. Arrepentirse significa arrepentirse de lo que has hecho y cambiar tu manera de pensar. Lo más importante significa evitar caer en el mismo pecado. Este cambio de manera de pensar es vital, especialmente cuando entendemos lo que la lujuria le hace a nuestro cerebro. La razón por la cual librarse del pecado sexual es tan difícil es porque actúa como una adicción a las drogas en nuestro cerebro. Cuando vemos o hacemos algo que es sexualmente estimulante, se liberan en nuestro cerebro dopamina y varios otros químicos y hormonas causando un intenso placer. Eso provoca una adicción instantánea a lo que sea que nos está estimulando. Esta adicción es buena si solo estamos siendo estimulados por nuestro esposo o esposa
en la penetración del vínculo sagrado entre pareja. Sin embargo, es un gran problema cuando esta estimulación proviene de alguien o algo diferente a nuestro cónyuge. Es eso por lo que debemos renovar nuestra mente y limpiarla de toda injusticia. Es necesario que renovemos nuestra mente porque la mente carnal es enemiga de Dios. Los que moran en Jesús ya no caminan en los deseos de la carne, porque hemos sido hechos libres de pecado. De hecho, la Biblia dice que si seguimos practicando de una manera consciente el pecado, no presentamos evidencia de un fruto perceptible congruente a alguno que es nacido de nuevo. Cuando tenemos una mente renovada, ya no caminamos en pecado. Y es entonces cuando podemos saber y hacer la voluntad de Dios y lo que le agrada. Entonces, ¿cómo renovamos nuestra mente? Lo primero que debes hacer es comenzar a llenar tu mente con la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios día y noche. Deja que invada completamente tus pensamientos. Deja de llenar tu mente con cosas terrenales y mantén tu enfoque en Jesús y las cosas que le complacerían. Se nos dice que meditemos en las Escrituras día y noche para que podamos vivir de acuerdo a lo que dice. Para tener una mente renovada debemos limpiar nuestra mente con la palabra de Dios. Somos santificados, lavando nuestra mente en el agua de su palabra. ¿Cómo puedes tener una mente limpia si constantemente la estás llenando de pensamientos inmorales? Lo próximo que necesitamos es eliminar toda la basura que hemos estado poniendo en nuestra cabeza. Corta de una vez todas las fuentes de inmoralidad sexual. Por ejemplo, deja de mirar televisión y películas que contienen material sexual y deja de escuchar la música y leer libros o revistas que contienen tales cosas. Si quieres vencer al pecado, entonces debes matar de hambre tu carne y alimentar tu espíritu. Matar de hambre a tu carne requiere ayunar de las cosas que alimentan tu carne. Por lo tanto, te desafío a que dejes de ver televisión y películas que alimenten la carne y deja de escuchar la música que no glorifica a Dios y deja de leer libros o revistas que no honran a Dios. Mientras ayunas de estas cosas, llena tu mente con la palabra. Cuando temes a Dios y limpias tu mente, de repente encontrarás libertad del pecado sexual. Espero que esta enseñanza te haya abierto los ojos a la naturaleza seria de la inmoralidad sexual y oro para que te ayude a liberarte de la esclavitud del pecado sexual en tu propia vida. Muchas gracias por tu tiempo y por mirar este video. Espero que el contenido haya sido de bendición para tu vida. Y si lo ha sido, regálame un like, un me gusta y comparte el enlace para que sea de bendición para otros hermanos y hermanas en Cristo. Si no, déjame saber en los comentarios. Y está pendiente porque próximamente voy a lanzar otro video en esta serie tratando el tema de la inmoralidad sexual como un pecado oculto. Dios te continúe bendiciendo y hasta la próxima.